Hola a todos, aquí es Scott y estoy en un predicamento. Verán, no quiero que me llamen puto, así que jugaré Call of Duty, pero quiero ser un puto mientras juego Call of Duty. La serie de Call of Duty, también conocida como Hey chicos, mi entrepierna es enorme, lo juro, es la franquicia de disparos en primera persona más vendida de la historia, de acuerdo a la contraportada de esta caja. Call of Duty ha estado aquí desde 2003, con el primer juego siendo lanzado exclusivamente para PC originalmente. La serie se enfocó en la Segunda Guerra Mundial, pero fueron perdiendo poco a poco el rumbo e hicieron locuras, hasta hace poco que volvieron a sus orígenes con Call of Duty World War II. La serie se volvió popular con el lanzamiento de Call of Duty 4 Modern Warfare en la PC, PlayStation 3 y Xbox 360, y durante esta generación de videojuegos, Call of Duty dominaba las listas de ventas en cada año, con la mayoría de la gente peleando por jugar el juego en cualquiera de estas tres plataformas. Pero la mayoría de los lanzamientos de Call of Duty salían junto a una versión para la consola más vendida en ese tiempo, el Wii. Verán, tenía sentido. El juego más vendido se encuentra con la consola más vendida. Por supuesto, el Wii es tan poderoso como 2 barras de mantequilla, así que conseguir que el Wii los corriera requería un trato con la mafia como mínimo. Sorprendentemente, el único juego que se saltó un lanzamiento en el Wii fue Call of Duty Modern Warfare 2. Cualquier otro juego principal para consolas de Call of Duty 3 a Modern Warfare 3 recibió un port del Wii. Así que veamos qué tan rancios o no rancios son estos juegos. Antes que empiecen a divulgar, no soy un fan de Call of Duty. Lo sé, esa declaración fue hecha para impactar. Intenté meterme en estos juegos antes, pero siempre terminaba lavándome la boca con Dance Dance Revolution Mario Mix. Para ser honesto, me divertí con los juegos, pero nunca me metí de lleno como para jugar horas y horas como cualquier otro adolescente lo hizo en secundaria. Siempre fui más fan de Nintendo, así que veamos qué tiene preparado Activision para nosotros. Por supuesto, el control principal para el Wii es el combo del control y el nunchuck. El control del Wii es terroríficamente parecido a un arma con el botón gatillo B en la espalda, esto es como uña y mugre. El Wii también tiene soporte para el control del GameCube y el control clásico, que ofrecen un formato más estándar. ¿Pero de verdad creen que veré cada lanzamiento de Call of Duty en Wii usando controles de verdad? Por favor, estamos usando la única configuración moral, la que más tiene sentido para Call of Duty en Wii, un nunchuck unido a un control de Luigi. Los juegos principales de la franquicia de Call of Duty fueron desarrollados solo por Infinity Ward originalmente, pero como la serie se volvió anual, los títulos principales empezaron a alternar desarrolladores. Cuando un juego era hecho por Infinity Ward, el siguiente sería hecho por Treyarch. El equipo se sumergió en la franquicia con la contraparte de consolas de Call of Duty 2, subtitulado Big Red One, pero lograron dar un buen golpe con Call of Duty 3 en 2006. Este no solo fue un título de lanzamiento para el Wii, sino también para el Play 3, y ambos salieron una semana entera después de las otras versiones. Primero lo primero, el juego te avisa que fue licenciado por Nintendo. Gracias a Dios, me preocupé por un segundo. Toma lugar en la Segunda Guerra Mundial, controlamos al Cabo Nichols y no puedo hacer esto. Como dije, este fue un título de lanzamiento del Wii y es increíblemente obvio. En la conversión de Wii el multijugador fue cortado, pero por lo general es el mismo juego que en otras plataformas. Pero ahora nos toca manejar un auto de esta forma, ¡Dios santo! Call of Duty 3 utiliza exclusivamente el control del Wii y el nunchuck. Y amigos, sí que utiliza exclusivamente el control del Wii y el nunchuck. No puedes usar un control del GameCube o el control clásico. Este Call of Duty fue hecho para soportar el poder de controles de puntero. Y amigos, sí que son incómodos en este juego. Apuntas a la pantalla para ver alrededor y apuntar, y para moverte usas la palanca. Eso está bien y así es como debería ser. Para disparar tu arma utilizas el botón B, que se siente bien, pero para apuntar con la mira usas el botón A, que se siente raro. El momento en que te mueves, la retícula de apuntado desaparece, lo que significa que es casi imposible correr y disparar. Y hablando de eso, no puedes hacer sprint en la campaña. Aparentemente tienes sprint en el multijugador, que por supuesto no está en esta versión. ¡Wow! También tenemos unas zonas que requieren que sacudas el control del Wii. Cuando peleas con un enemigo, tienes que hacer el movimiento de esfuerzo con el control del Wii y el nunchuck. Luego debes ponerlos en una posición como si fuera un rifle y empujarlo al frente para ejecutar a alguien. Pero luego llegamos a la sección de manejo, que requiere mover los controles como un volante para dirigir el coche. Olvídate de esa perfectamente útil palanca análoga que tienes en el nunchuck. Olvídate de girar y retorcer el control del Wii por sí solo. No, usa ambos controles a la vez. Esto es guerra. Escuchen, me gusta una buena representación de la Segunda Guerra Mundial tanto como cualquiera, pero Call of Duty 3 solo se siente como cualquier otro shooter de 2006. Excepto ahora con 12 veces más inmersión. Aunque diré esto, gráficamente esto se ve bien para un juego de Wii. Digo, también salió para Xbox y PlayStation 2, que tienen hardware comparable. Así que no tenía razón para correr como miados. Se ve y corre bien. El diseño de sonido es genial, se siente como un blockbuster legítimo. La banda sonora es fantástica y como juego está bien. Puedo verme estando bien con el concepto de terminarlo, solo no en esta consola. Los controles con puntero en shooters en primera persona en el Wii necesitaban refinarse cuando este juego salió. Call of Duty 3 fue bien recibido generalmente, pero es considerado uno de los Call of Duty más débiles. Y tal vez fue porque había muchos malditos shooters de la Segunda Guerra Mundial en ese tiempo, o porque Treyarch no estaba a la altura de Infinity Ward, o ambas, o quién sabe, yo no. Paso mi tiempo libre viendo la portada de Donkey Kong Barrel Blast. No estoy calificado para hablar estas pestes.
Como sea, Treyarch hizo Call of Duty 3 porque Infinity Ward estaba muy ocupado martillando a Call of Duty 4 Modern Warfare, tomando lugar en tiempos modernos, que salió en 2007 para PC, 360 y Play 3. Pero no el Wii. El siguiente título en la serie en 2008, Call of Duty World at War, fue desarrollado por Treyarch, de nuevo regresando a la era de la Segunda Guerra Mundial, y salió en PC, 360, Play 3 y el Wii de nuevo, el mismo día que las otras versiones. Y aquí estamos, Call of Duty World at War, pero qué larguirucho cursor. El juego se asegura de decirte que es compatible con el Wii Zapper. Este era un accesorio hecho para juegos como este, pero siempre me molestó que los juegos dijeran que era compatible con él. Literalmente es un pedazo de plástico, todos los juegos son compatibles. Es como poner un sticker que dice compatible con el sentido de la vista en una botella de mostaza. O sea, sí. Solía tener un Wii Zapper, pero ese chico malo ya no está por aquí, así que tendremos que jugar con el combo del control estándar y el nunchuck. Justo cuando estás listo para meterte en la campaña, World at War te avisa del uso de material histórico gráfico, y el término mierda de Hitler en la clasificación de la ESRB por fin empieza a tener sentido. Hay dos tipos de juegos de Wii por ahí, anti-nazi y pro-nazi. Call of Duty World at War termina en la esquina anti, porque simplemente estamos destruyendo estas cosas en el juego. En realidad eso solo es una mitad de la historia, juegas como el soldado norteamericano Cabo Miller y el soviético Dimitri, Estados Unidos contra Japón, soviéticos contra nazis, diviértete. Me preguntaba si las historias de los personajes llegarían a cruzarse, pero no, solo son dos lados diferentes de la Segunda Guerra Mundial, y la campaña solo salta entre los dos personajes. Muy bien, ¿qué tiene de bueno? Estoy contento de decir que los problemas con los controles en Call of Duty 3 fueron remediados aquí. Treyarch por fin entendió cómo deberían funcionar los controles del Wii en un shooter en primera persona. La mirilla ha sido movida al botón Z en el nunchuck y se siente mucho mejor que el botón A. En realidad tienes sprint en este juego y en general se siente bastante bien. Es tan inmersivo, en verdad me siento como un mundo en guerra. Eso es una pequeña cosa que me gusta llamar hipérbole. Los controles funcionan muy bien y definitivamente tienen su ventaja sobre los controles normales, siendo un apuntado muy preciso. Pero los controles de puntero hacen muy obvio cuando estornudas. Yo prefiero el control estándar, pero el control del Wii y el nunchuck funcionan tan bien que puedo ver por qué le gusta tanto a la gente este estilo de control. Te toma bastante acostumbrarte, pero definitivamente puedes divertirte con este control. Es todo, World at War es basura en el Wii. Digo, puedo ver por qué este es un buen juego y tendrías un decente jugueteo en la PC 360 o Play 3, pero Dios, qué rancio porte es. Es bastante obvio que este Call of Duty fue hecho para hardware de esa generación, y fue un port apresurado en hardware peor. Las animaciones corren en un frame rate muy bajo y el mismo juego simplemente no se ve bien, incluso para el Wii. World at War se toma muy en serio, lo que está bien, es una historia de guerra, pero amigo, con animaciones y gráficas como estas podrían ser marionetas y se sentirían igual. Aunque es muy oscuro y serio, las animaciones se sienten como si estuviera aplaudiendo y pisando muy fuerte para ellas, en verdad no se ven bien. Y también le falta un montón de contenido, no está el modo de nazi zombies, que es por lo que a mucha gente le gusta World at War. Incluso faltan misiones enteras, pero mi mayor problema son los errores. Esta es una versión poco atractiva y con fallas de World at War, de verdad no me divertí con este. 2009 marca la salida de Modern Warfare 2, desarrollado por Infinity Ward para la PC, 360 y Play 3, sin versión de Wii esta vez. En vez de eso, el mismo día Activision lanzó una versión de Wii del Modern Warfare original, Call of Duty Modern Warfare Reflex Edition. Cuando Modern Warfare salió originalmente, los desarrolladores obviamente se preguntaron cómo atraemos a un grupo demográfico más joven, y badabom, así se hace. Modern Warfare toma lugar en el futuro, 2011, el primer Call of Duty que se aleja de la época de la Segunda Guerra Mundial, y en este punto, después de jugar estas dos cosas, Modern Warfare es un soplo de aire fresco, y supongo que la gente también sintió lo mismo en 2007 cuando salió este juego. Piensan que el mercado se sobresaturó de shooters futuristas ahora, pero hace 10 años la gente decía lo mismo de los shooters de la Segunda Guerra Mundial. Tengo que decir, así es como se hace una versión de Wii de Call of Duty. Modern Warfare tomó la serie de Call of Duty y la convirtió en un verdadero blockbuster AAA. Todo se amplificó en este lanzamiento, la jugabilidad, el diseño de nivel, la historia, el multijugador, todo. Y honestamente está todo en la versión de Wii. Treyarch manejó el port para Wii y atrás quedaron los amargos controles de Call of Duty 3. Atrás quedó la plétora de problemas gráficos y errores en World at War. Esto es Modern Warfare, solo en Wii. Por supuesto, no se ve tan bien. Por desgracia, no corre mal, solo con resolución baja, menos texturas, modelos de polígonos más bajos, y aunque es susceptible a problemas aquí y allá, en general, así es como haces un juego de Call of Duty en el Wii. Diría que en verdad podía tener soporte para el control clásico o el de GameCube, pero es un port sólido. Y sí, me divertí con este juego. Aún prefiero jugar las versiones tradicionales, pero es un juego sólido. Y he estado viendo esta pantalla mucho últimamente, me mataron con una granada y tengo que estar atento por este indicador. ¡Oh, eso es lo que significa ese icono! Después en 2010 tuvimos Call of Duty Black Ops, que salió el mismo día en el Wii junto a la PC, 360 y Play 3, desarrollado por Treyarch. Esta es una continuación de World at War y toma lugar en la Guerra Fría, y no tengo mucho que decir de este además de que es sólido.
Creo que esto probó la valía de Treyarch, no solo como un buen desarrollador, sino también que puede estar a la altura de los estándares y posiblemente superar a Infinity Ward. Es un juego sólido y la versión de Wii funciona bien. Es similar a la calidad de Modern Warfare Reflex Edition. Tiene menos calidad gráfica e incluso algunas partes de las misiones fueron cortadas, pero en general no creo que sea demasiado descabellado decir que si jugaste Black Ops en el Wii, experimentaste Black Ops. También es el primer Call of Duty en el Wii en ofrecer soporte para el control clásico y de GameCube. Dios, sí existe. Y los servidores siguen en línea si estás buscando algo que hacer el fin de semana. El último Call of Duty lanzado en Wii, Call of Duty Modern Warfare 3, desarrollado por Infinity Ward, lanzado en 2011. Y honestamente en este punto estoy harto de jugar Call of Duty, así que no avancé tanto en este. Sí, el framerate no es tan bueno, no se ve tan bien, pero oye, aún es básicamente Modern Warfare 3. Me sorprendió qué tan competente se ve honestamente, pero Dios, parece que este juego está empujando al Wii. Déjenme decirles, saben que un juego es exigente cuando el Wii suena que se está ahogando. Dos Call of Duty fueron lanzados en la marca de consolas Wii, estos siendo Black Ops 2 y Ghost, lanzados en el Wii U. No hay mucho que decir de estos, básicamente como el Wii U estaba a la par con el 360 y el Play 3 en cuanto a poder, estas son versiones bastante acertadas de los juegos. En general el Wii tuvo su parte de versiones buenas y malas de Call of Duty. Debo decir que me acostumbré a los controles del Wii después de un tiempo, pueden ser divertidos. Modern Warfare Reflex Edition y Black Ops ambos son ports sólidos en el Wii, pero en estos días no hay alguna razón para jugarlos. Estos fueron hechos para la gente que solo tenía Wii. Ahora 360, Play 3 y estos juegos en esas plataformas son muy baratos. No creo que alguien realmente tenga una razón para jugarlos. Pueden decir que la precisión del control del Wii le daba mérito a estas versiones, pero en este punto solo juegan las versiones de PC con mouse y teclado. Tendrán la misma precisión. Es más, tendrán más precisión. Aún no soy fan de Call of Duty, pero creo que es genial mirar atrás y ver qué esquinas debieron ser cortadas exactamente para hacer que corrieran en el Wii. Pero oigan, qué sé yo, solo reitero lo poco calificado que estoy para criticar, o incluso para hablar de la franquicia de Call of Duty. Echemos un vistazo a mi currículum. No voy a ningún lado.